Muy buenas tardes a todos los seguidores de la página del colectivo LGBT Tarija. Esta vez estamos en una nueva transmisión con el compañero Ronald Céspedes, donde vamos a abordar esa temática que, bueno, pues ha quedado pendiente, ¿no? El tema de la laicidad, el tema del Estado laico, entre otras circunstancias, que lo hemos denominado, pues, fundamentos sociales y jurídicos del Estado laico plurinacional. Hay una memoria de todo esto, hay una historia que nos lleva a tener un Estado laico. Y bueno, para eso pues hemos invitado a Ronald Céspedes, que ha sido uno de los actores también de lo que ha sido la constituyente, y él nos va a orientar y nos va a llevar eh, por todo este proceso que ha sido el llegar a lo que es ahora el Estado laico. ¿Cómo estás, Ronald? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joel. Un saludo cordial, pues, a quienes nos ven a través de las redes virtuales y sociales para hablar sobre un tema tan importante y necesario en el contexto coyuntural y de construcción del Estado plurinacional de Bolivia. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar a desarrollar esa temática y dejamos que pues Ronald nos oriente y empecemos a transitar sobre este tema. Para el día de hoy he preparado 4 partes que voy a exponer en el contexto de lo que hemos venido a denominar fundamentos sociojurídicos del Estado plurinacional de Bolivia. La primera parte voy a hacer referencia histórica de las varias reformas constitucionales desde 1826 hasta 2004, para luego, en una segunda parte, hablar sobre ya el Estado plurinacional dentro del contexto de la Asamblea Constituyente. En una tercera parte, hablar sobre el derecho a la libertad religiosa consignada en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y para concluir, sobre una cuarta parte, sobre reflexiones de desafíos de la implementación de la libertad religiosa en un contexto laico dentro del Estado boliviano. Entonces, empecemos por la primera parte. Bolivia se funda un 6 de agosto de 1825. Desde ese momento hasta el año 2004, Bolivia transitó por 19 reformas constitucionales. Y dentro del contexto de las reformas constitucionales, de estas 19 a las que hago mención, uno puede evidenciar en sus propios registros constitucionales ese proceso social y cultural de la sociedad boliviana, tanto del siglo XIX, del siglo XX, sobre sus propias concepciones en relación con la libertad religiosa y su consignación de este en las propias constituciones de Bolivia. Cuando se convoca a la Asamblea Constituyente de 1826, el libertador Simón Bolívar envía una carta desde Lima al Congreso Constituyente adjuntando con esa carta su proyecto de constitución política para Bolivia. Algo que hay que destacar de la carta remitida por Simón Bolívar a la Asamblea Constituyente de 1826 es que en esa carta Simón Bolívar, de manera explícita y tácita, expone a los constituyentes que dentro del texto constitucional no se debe de incorporar ninguna referencia a la religión, pues considera Simón Bolívar, tomando en cuenta sus fundamentos liberales y de formación propia, que la religión no debe de ser incorporada en el texto constitucional en razón de que una constitución solamente ha de versar sobre derechos políticos y derechos sociales. Y puesto que la religión hace a un derecho subjetivo, no debe de ser implementada en un texto constitucional porque además aspectos como la moral hacen más al fuero interno de las personas y por consecuencia una constitución en ese sentido debe de marcar una clara distinción entre el poder religioso y el poder político. Sin embargo,
cuando ya en el desarrollo de la Asamblea Deliberativa de 1826 se establece el primer texto constitucional, sucede lo contrario a la recomendación del libertador Simón Bolívar y se incorpora un artículo en el cual se hace referencia a que pues, la República adopta como única religión a la vinculada con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y además prohíbe todo otro culto dentro de la república recién naciente denominada Bolivia, en homenaje al libertador Simón Bolívar. Algo que también hay que destacar de la primera, si quieren, texto constitucional de 1826, es que en este texto se establecen otras normativas constitucionales que también son importantes destacar. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a menudo cuando hablamos sobre el desarrollo constitucional desde 1826 hasta el 2004 con estas 19 reformas, sucede que solamente nos centramos en el artículo constitucional que habla sobre si el Estado es o no laico o si reconoce o no a una única iglesia o religión. Pero sucede que cuando se establecen estos artículos constitucionales, la propia lógica constitucional intenta desarrollar ese fundamento de coherencia entre lo que proclama en un artículo para bajar en los demás artículos constitucionales. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en el cual se establece la primera constitución política boliviana de 1826 y se reconoce a la religión cristiana, católica, apostólica y romana como la única oficial dentro de la república y se prohíbe todo otro culto, lo que va a pasar es que el mismo texto constitucional de 1826 va a establecer como prohibición y como causal para elección de que alguien que quiera ser presidente de Bolivia debe obligatoriamente profesar la religión de la república. ¿Esto qué quiere decir? Que para 1826 se va a establecer que si alguien va a querer ser presidente de Bolivia, tiene que también ser católico. Y que si no es católico, no puede ser electo presidente de la República de Bolivia. Además que otra novedad que implementa la Constitución de 1826 y que además va a estar presente hasta la reforma constitucional de 1961 es la figura del patronato nacional. ¿Y qué quiere decir esto? Que dado que la República reconoce como única oficial a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, va a establecer una institución jurídica constitucional por el cual el Senado o la Cámara de Censores para ese momento elaboran una terna sobre perfiles vinculados a posibles sacerdotes de la Iglesia Católica para poder ser electos como obispos o arzobispos. Y que luego de esta terna se remite a conocimiento del presidente y el presidente elige de esa terna a una persona para que pueda asumir las funciones de obispo y arzobispo y comunicarlas a la Iglesia Católica con sede en el Estado del Vaticano para que se instruya su ordenación episcopal y cumpla pues las funciones episcopales dentro de la determinada jurisdicción de la Iglesia Católica en Bolivia. Esa también fue la consecuencia de 1826 de la implementación del reconocimiento de la Iglesia Católica como la única oficial dentro de la República Boliviana. Ya estamos viendo entonces dos asuntos interesantes. Se prohíbe todo culto dentro de la República Boliviana y se obliga que el presidente tiene también que ser católico si quiere ser electo. Y añado un tercer elemento, que también se establece la figura del patronato nacional, por el cual el Estado puede y tiene la atribución de elegir mediante una terna los cargos que van a suceder a los arzobispados y obispados dentro de las jurisdicciones establecidas en la Iglesia Católica de 1826 en adelante. Este es un elemento importante que hay que destacar de
el contexto de la fundación de Bolivia. Y cuando uno analiza los procesos en el cual todavía arrastramos este hecho por el cual la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia todavía confunde su papel dentro de la lógica de asumir funciones de representación del Estado, pues tenemos que ir al vicio más antiguo. Y el vicio más antiguo se encuentra, por lo menos en el registro constitucional, en 1826, como estoy señalando. Entonces, pasamos de 1826 a la siguiente reforma, y ya estamos entrando a la segunda reforma de 1831. Lo interesante es que tanto en la reforma de 1831 como en la reforma de 1839, 1843, 1851, 1861 y 1868, los textos de reforma constitucional van a seguir ratificando a la Iglesia Católica como la única oficial y prohibiendo todo otro culto dentro de la República de Bolivia. Miren, para la reforma constitucional de 1871 se modifica levemente el artículo constitucional sobre el reconocimiento de otros cultos, pero con la salvedad de que solamente se iba a garantizar la libertad de culto en las futuras colonias que iba a crear la República de Bolivia, es decir, territorios donde no había presencia de ciudadanos y que al momento de constituirse, es decir, futuros nuevos departamentos, futuros nuevos municipios, se les iba a dar la libertad de culto para que dentro de esas nuevas o futuras colonias, o futuros departamentos, o futuras jurisdicciones territoriales dentro de la República de Bolivia, se pudiese dar esta libertad de culto. Pero miren, ¿qué pasa? En la siguiente reforma de 1878 se elimina esta referencia y volvemos de nuevo a la Constitución de 1826, en este artículo prohibiendo todo culto que no sea diferente al de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este es un dato muy interesante, porque estamos viendo ya una evolución de la propia lógica constitucional en relación con el reconocimiento de la religión, obviamente vinculada a una determinada y única religión en el contexto de la construcción de la República de Bolivia, pero que nos dice también de un momento social. Y esta es la parte también que no hay que descuidar en la reflexión histórica sobre el desarrollo constitucional en Bolivia. Si para 1825 se instala la independencia de Bolivia un 6 de agosto, esto no quiso decir que había una ruptura a nivel social y cultural sobre la influencia que tuvo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana durante el largo periodo colonial, en lo que en este momento, y me refiero a lo anterior a 1825, se vino a denominar como Alto Perú. Entonces, ese grado de influencia vinculado a la Iglesia Católica durante el periodo colonial y que además fue muy importante en ciertos criterios y contextos históricos sobre su propio proceso y dinámica colonial y la influencia que tuvo incluso sobre instituciones como la Real Audiencia de Charcas, que tuvo su asiento principal en lo que hoy es Sucre, nos hace ver que para 1825, si bien se da un proceso de independencia de la corona española, no se da un proceso de independencia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por todas las consecuencias sociales y culturales que para ese momento ya se habían registrado dentro de la ciudadanía de Alto Perú. Entonces, obviamente, incluso para los propios procesos independentistas, como por ejemplo la influencia que tiene la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, de la que soy parte, y la que tuvo también un papel importante con su cátedra de Derecho, cuando
muchos de estos pensadores se suman a los procesos independentistas, mantienen aún así la influencia religiosa dentro de los procesos de independencia de la emergente nueva República Boliviana. Entonces, es lógico que para 1826 las ideas liberales de Simón Bolívar no tendrían tanto pues recibimiento grato por parte de la población de ese momento, porque se estaba pensando que era una idea novedosa, algo riesgosa y preocupante a los intereses sociales y culturales de la propia institucionalidad religiosa vinculada con la Iglesia Católica, pero también a ese sentimiento de la población que se asumía como católica y que además desde la propia lógica constitucional no se le daba otra alternativa porque se prohibía todo otro culto y por tanto este reconocimiento personal de otro tipo de sistema religioso que no fuese el cristiano, católico, apostólico y romano, pues estaba simplemente proscrito a lo más privado de la vida ciudadana, porque si bien es cierto, se prohíbe todo otro culto, lo que establece la Constitución de 1826 es una prohibición de todo culto en el ámbito público, pero ciertamente prohibir y restringir todo otro culto en el espacio público era también en su momento una forma de restricción de derechos a la libertad religiosa de la ciudadanía, porque en ese momento pues se estaba asumiendo como una resignación de cualquier otro culto establecido o por establecerse en el fuero interno de la población boliviana a más una práctica interna, privada, casi de persecución si fuese en el espacio público. Pues bien, entonces hablamos sobre la reforma constitucional de 1878, cuando se vuelve a prohibir la libertad de culto en las futuras colonias, y en 1880 se retoma de nuevo el valor de que pues se va a garantizar todo otro culto en la República de Bolivia, pero una vez más se establece en el texto constitucional de ese momento el reconocimiento explícito de que la República tiene como única religión a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero estos asuntos, que ya con ello concluye los primeros procesos de reforma constitucional del siglo XIX, nos va a permitir pasar al siglo XX. Y vamos a encontrarnos en 1938 una nueva reforma dentro del texto constitucional boliviano. Y miren lo interesante, una vez más se ratifica en el texto de 1938 del reconocimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la única oficial, se reconoce el derecho de que la ciudadanía puede ejercer de manera pública todo otro culto, y de alguna manera, si se quiere, se implementan cierta filosofía liberal que era necesaria para ese momento, pero hay una novedad en el texto constitucional de 1938. Incorporará por primera vez el derecho a la libertad de enseñanza religiosa en el sistema educativo boliviano. Y esto no es menor. Este artículo constitucional incorporado en 1938 no es menor, porque si se reconoce la libertad de enseñanza religiosa en el texto constitucional de 1938, se garantizaba la libertad de culto público diferente al de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero a la vez el texto constitucional reconocía a esta como la única oficial. Lo que vino a hacer esto es que dentro del sistema educativo boliviano, la libertad religiosa no fuese como tal, sino que toda la formación religiosa en el sistema educativo boliviano del siglo XX va a estar específicamente vinculada con la formación cristiana, católica, apostólica y romana, y con esa obligatoriedad de que todos los estudiantes del siglo XX, y me incluyo también porque como estudiante
de ese siglo, pues también pude apreciar el grado de influencia que tuvo la pues especificidad de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana fuese como la única oficial, porque no nos daba la posibilidad de poder estudiar otros sistemas religiosos, porque además con el reconocimiento tácito de la Iglesia Católica como la única oficial dentro de la República de Bolivia, pues subsecuentemente el sistema educativo sentía la obligación de también poder establecer ese criterio constitucional en la propia formación religiosa. ¿Y esto qué trajo consigo? Que durante todo el siglo XX, pues vamos a encontrarnos con procesos educativos en el que se hace una excesiva formación y un énfasis en aumentar la posibilidad de militancia y de, pues, ciudadanía laica católica dentro del Estado, dentro de la República. Y esto es un asunto que no es menor y que con seguridad, pues, invito a otros profesionales vinculados con la pedagogía, con la historia y con otras ramas de las ciencias sociales para que podamos estudiar cómo fue este proceso educativo a través de la supuesta libertad religiosa dentro de una república que se consideraba como tal oficial desde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y cómo influyó esa educación religiosa en la propia incluso visión de los derechos fundamentales en la ciudadanía, y cómo las sociedades también se vieron en un momento determinado pues rebasadas por los inicios del fundamento de la libertad religiosa. Porque cuando ya pasamos a 1945, la otra reforma del siglo XX, pues se va a ratificar una vez más ese principio de libertad religiosa. Y hay un dato importante. Desde la reforma constitucional de 1938 hasta la constitución de 2004, se va a incorporar en todas las futuras reformas constitucionales la libertad educativa religiosa. Y no se va a modificar, sino hasta el 2009, la Constitución estableciendo que durante igual el siglo XX, la religión oficial del Estado es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora bien, pasamos a la reforma constitucional de 1947, donde, pues, en este caso, se establece un dato importante. La Constitución de ese momento establece lo que ya se venía repitiendo desde 1826 respecto a la oficialidad de la religión dentro del Estado, pero establece que en adelante las relaciones entre la Iglesia y la República van a estar establecidas a través de acuerdos. Y esto es un dato muy importante, porque se explicita de manera constitucional una práctica que ya se venía llevando adelante desde 1826, porque las relaciones diplomáticas de la Iglesia Católica con las repúblicas emergentes en América Latina y el Caribe no habían cambiado. Y sin embargo, el texto constitucional de 1947, pues, expone algo que ya se sabía, se venía practicando dentro de la diplomacia entre la Iglesia Católica y la República de Bolivia. Sin embargo, ya para la reforma constitucional de 1961, y aquí quiero hacer una puntualización. Estamos hablando de la reforma constitucional de 1961. Para 1952, es decir, años atrás, ya se había dado la Revolución Nacional a través de los procesos ideológicos y filosóficos del movimiento nacionalista revolucionario a la cabeza del presidente, pues, Víctor Paz Estenssoro. Consecuentemente, la reforma constitucional de 1961 es muy importante en esa larga tradición constitucional de Bolivia sobre el avance de los derechos humanos, al igual que de la libertad religiosa, porque se incorpora el voto universal. Ahora, se incorpora de manera constitucional, porque para 1953 ya se había podido establecer
procesos en los que intervienen ciudadanía que hasta ese momento no habían podido ser incorporadas en el ejercicio de sus derechos políticos, porque de hecho las anteriores constituciones eran claras que solamente podían votar personas que sepan leer y escribir, o en el caso incluso de la lógica constitucional de 1826 hasta pues finales del siglo XIX, se va a establecer que no pueden votar, por ejemplo, las mujeres o los indígenas. Y esto es un dato muy interesante, es decir, se funda la República de Bolivia en 1825, pero no se reconoce los derechos políticos ni de indígenas, ni de campesinos, ni de afrodescendientes que habían terminado haciendo residencia en la emergente república, ni tampoco de personas analfabetas o que no sepan leer y escribir. Entonces, había un tipo de élite política en la ciudadanía boliviana de 1826 en adelante y que se va a mantener hasta la reforma de 1947. Entonces, la reforma constitucional de 1961 es importante porque establece un cambio de paradigma en los derechos políticos, sociales y culturales de la población boliviana al incorporar el voto universal y por primera vez todos los indígenas logran acceder a ese derecho, al igual que de manera constitucional las mujeres y personas analfabetas. Pero vuelvo a decir, por vía legislativa, este derecho ya podía haber sido establecido de 1952 en adelante. Lo que faltaba era una reforma constitucional para que, entre comillas, se constitucionalice ese derecho que se había logrado conquistar en la Revolución Nacional de 1952 y que a partir de 1953, 54, 55 y 56 se logra implementar, pero aún así la Constitución necesitaba de una reforma para incorporar esto que ya se había logrado por vía legislativa. Y dentro de este texto constitucional de 1961, pues se incorpora otra novedad para el momento, y es que como decía en mi exposición anterior, de 1826 en adelante se había establecido la figura del patronato nacional, es decir, que el órgano ejecutivo y el órgano legislativo tenían la atribución de designar a los obispos y arzobispos que iban a cubrir vacancia en la jurisdicción de la Iglesia Católica dentro de la República de Bolivia. Entonces, para 1961, con esta reforma constitucional, se acaba. Sin embargo, subsiste una figura similar a la del patronato nacional, en el cual el presidente de la República de Bolivia sigue teniendo cierto grado de influencia en los cargos vacantes dentro de las jurisdicciones de la Iglesia Católica en la República de Bolivia. Sin embargo, ya para 1967, totalmente va a desaparecer de la Constitución Política de la República de Bolivia cualquier referencia o cualquier atribución a este patronato nacional que había funcionado desde 1826 y que había pues pasado por la reforma de 1831, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871, 1878, 1880, 1938, 1945, 1947, 1961 y finalmente pues pasar a otro proceso constitucional con la reforma de 1967 donde por primera vez se va a incorporar en la Constitución Política del Estado que las relaciones entre la Iglesia Católica y la República de Bolivia se van a establecer por concordatos y por acuerdos. Esto es interesante, se incorpora los concordatos como otra figura jurídica que establezca las relaciones Iglesia-Estado. Y pues más adelante,
para la reforma de 1994, se ratificará una vez más que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la Iglesia oficial del Estado, a la cual además el Estado tiene que sostener, y sostener no es una palabra adrede en el texto constitucional, sino que sostener tiene que ver con la asignación de recursos económicos, con la asignación de presupuesto público del Estado para el funcionamiento de la Iglesia Católica Apostólica, que es, pues, en el contexto de la Constitución Política del Estado, la única oficial y que, por tanto, tiene que ser sustentada económicamente por el Estado. Y esto es muy curioso, porque sí se reconocía la libertad de culto, ¿no? Y como estamos diciendo, desde 1880 ya se había incorporado el reconocimiento a la libertad de culto, siempre y cuando no se contravenga la reforma constitucional de que la Iglesia Católica seguía siendo la única oficial. Entonces, el sostenimiento pues era una consecuencia lógica dentro del reconocimiento oficial o el carácter oficial que tuvo la Iglesia Católica en la larga tradición de reforma constitucional del siglo XIX, parte del siglo XX, y pues llegamos a la última reforma antes de la emergencia de la Asamblea Constituyente de 2006. Me refiero a la reforma constitucional del año 2004. En la reforma constitucional de 2004 no habrían grandes cambios al texto constitucional. La redacción que reconoce a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la única oficial dentro del Estado y que ésta tiene que ser sostenida por el Estado sigue siendo la misma. Se ratifica la libertad de enseñanza religiosa. Ya había desaparecido, obviamente, otras reformas constitucionales del siglo XIX en relación con, por ejemplo, el Patronato Nacional, como les estaba señalando. Y pues se reconoce en esa Constitución el carácter de la República de Bolivia en su sentido pluricultural, multilingüe y étnico. Pero igual, una vez más, iba a ser una declaración de intenciones la reforma constitucional del 2004, porque esa población extensa, indígena, presente en la República de Bolivia desde su fundación en 1825 y en adelante, no había logrado encontrarse con un Estado que refleje ese rostro indígena, ese rostro que también es campesino, ese rostro afro-boliviano, y que había visto durante muchos años, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, pues un decorativo en sus derechos. De manera que hasta esta parte podemos comprender la larga reforma constitucional de, pues, lo que refiere a una iglesia única y oficial dentro del texto constitucional, sobre comprender los procesos sociales que van generando las disputas y tensiones durante el siglo XIX y parte del siglo XX sobre el carácter de la libertad religiosa, y además con las propias limitaciones, sesgos y frustraciones que había generado las largas reformas constitucionales al excluir derechos políticos para otros sectores y que por consecuencia limitaba las reformas constitucionales de 1826 a 2004, pues el ejercicio a la libertad religiosa, pero en su sentido más amplio, sin necesidad de que una iglesia determinada fuese la única oficial y además sostenida con el recurso económico público de los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Hago un paréntesis que después voy a retomar más adelante en la tercera parte, y es con que, miren, les hablaba de que se da la reforma constitucional pues de 1947, pero un año después, en 1948, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, en 1948, la Organización de Estados a través de la ONU reconoce y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. Y en el artículo 18 reconoce por primera vez como un derecho fundamental
de todo ser humano el derecho a tener una religión, a no tener una religión y a cambiar de religión. Y además a practicar esa religión de manera colectiva o individual, de manera privada o pública. Fíjense este dato importante de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero tendría que ser en una reforma posterior en la historia constitucional de Bolivia, hasta el año 2006, donde realmente se compatibilice ese artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la propia Constitución para poder establecer una plena libertad religiosa sin una religión oficial dentro del Estado. Hasta aquí la primera parte que quería hablar sobre las reformas constitucionales dentro de lo que nos compete a la lógica de construcción constitucional de la religión, de los derechos religiosos y de la ciudadanía religiosa dentro de la República de Bolivia. No sé si tienes alguna pregunta en esta primera parte, querido Joel. Estamos con Ronald Céspedes, obviamente abordando el tema de los fundamentos sociales y jurídicos del Estado laico plurinacional, un tema que es recurrente porque vemos un Estado que pues aborda el tema de la religión con un enfoque político y básicamente este conversatorio, esta charla, pues nos va a ayudar a entender todos estos procesos. Por el momento no tenemos ninguna consulta en los comentarios, pero invitamos a todos los seguidores que puedan hacer sus preguntas a través de los comentarios, eh, para que obviamente nuestro invitado del día de hoy nos pueda responder. Bien. Una vez más, gracias por seguirme. Ahora pasamos a la segunda parte. En algún momento yo señalé que quienes participamos en la Asamblea Constituyente fuimos en cierta manera ciudadanos privilegiados de poder ser testigos de un momento importante en la historia constitucional, social, cultural y económica de nuestro país. Ser partícipes para ese momento de la Asamblea Constituyente como quien les habla fue un momento también que le permitió ampliar más sus horizontes políticos, sus horizontes de reflexión sobre el hecho social, el hecho económico y el hecho cultural. La Constitución Política del Estado, que luego sería aprobada por referéndum en el año 2009, no puede entenderse sin otros procesos sociales en la historia boliviana correspondiente al siglo XX. Y a partir de 1990 se van gestando varias marchas indígenas que piden, entre otras demandas, la convocatoria a una asamblea constituyente. Además, para quienes en ese momento teníamos 20 años, habíamos pasado el año 2000 por la guerra del agua en Cochabamba, testigos de un momento importante de intento de privatización de un derecho y de un servicio básico. Habíamos pasado por la guerra de la coca entre el año 2001 y el 2002 y habíamos sido testigos ya con 23 años de la guerra del gas, cuando se intenta establecer acuerdos bilaterales con otros países de venta de gas sin consulta con la ciudadanía boliviana y además haber logrado expulsar a un presidente como lo fue el presidente y el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, además que ya estábamos pasando a un nuevo siglo, el siglo XXI, y por consecuencia, pues el siglo XXI traía muchas otras novedades, tanto de cara a la implementación de ciertos derechos emergentes en el derecho internacional, del cual Bolivia sería suscriptora, pero además también empieza a implementarse con mucha más fuerza un proceso social, cultural y económico de globalización. Además que durante el año 2000
son los primeros pasos para que se empiece a, pues, difundir el acceso a la Internet. Y yo recuerdo incluso que para ese momento, pues la hora de Internet costaba hasta 40 bolivianos. Luego bajaría a 20 bolivianos y ahora cuando uno va a un negocio que ofrece servicio de Internet para la ciudadanía en general, pues uno se encuentra con 2 bolivianos la hora. Miren cómo hemos ido evolucionando también en términos económicos sobre el acceso a lo que en algún momento parece ser también se va a constituir como un derecho. El Internet, al igual que la tecnología, va camino a constituirse en algún momento del siglo XXI en un derecho fundamental. Así como en su momento también fue la libertad religiosa, pues las libertades sociales, políticas, las libertades vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, y estamos entrando ya durante el siglo XXI y más adelante, pues a los derechos tecnológicos, que con seguridad, por lo menos quienes estamos vinculados a la sociología, tenemos claridad de que esto va a suceder porque es la dinámica frecuente de las sociedades en cuanto a la evolución de sus propios derechos. Pues bien, hecho este contexto, se instala la Asamblea Constituyente el 6 de agosto del año 2006 en una ceremonia muy bonita en la Casa de la Libertad. Para quienes nos siguen por redes sociales y son parte de otros países hermanos de América Latina o de otros continentes, pues la Casa de la Libertad tiene su sede en Sucre, donde vivo, que es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia, y que además la Casa de la Libertad fue donde se firma el Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825 y que además en ese mismo espacio se firmará la primera Constitución Política de la República de Bolivia en 1826. Cuando se instala la Asamblea Constituyente, pues obviamente veníamos con una agenda social, cultural, económica y política para reformar el Estado, pero esta vez desde la propia dinámica social y desde personas electas como constituyentes o técnicos o asesores y todas las organizaciones sociales que empiezan a rodear la Asamblea Constituyente para dotarle de propuestas que se incorporen en el texto constitucional. Muchos quizás lo ignoran, pero la actual redacción del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, que dice que el Estado es independiente de la religión, pero que además dice que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión de acuerdo a sus cosmovisiones, no es la redacción original que se establece en la Asamblea Constituyente. Y esto es importante igual exponerlo como parte de la memoria histórica, que quizás para quienes en ese momento todavía estaban en otro tipo de contextos o en un desarrollo personal diferente al actual, pues desconocían. Y el artículo 4, que pues emerge desde la comisión número 1, que era la Comisión de Visión de País, donde justamente se establece que Bolivia es un Estado comunitario y también plurinacional de derecho, se incorpora una propuesta de artículo constitucional donde se establece de manera tácita que el Estado es laico y que además, recogiendo la propuesta del Pacto de Unidad, el Pacto de Unidad fue en ese momento, para quienes fuimos parte de ese pacto, la conjunción de varias organizaciones y movimientos indígenas originarios campesinos que constituimos el Pacto de Unidad para tener una propuesta y debate dentro de la Asamblea Constituyente. Además que, y ese es un dato igual importante que hay que destacar, la mayoría de los constituyentes del movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Constituyente eran miembros del Pacto de Unidad. Es decir, el movimiento al socialismo le presta la sigla al Pacto de Unidad de organizaciones indígenas, originarias y campesinas para que puedan incorporarse como constituyentes a la Asamblea Constituyente.
Si esto no se tiene claro, se puede pensar que el movimiento del socialismo como tal tenía una propuesta de constitución política del Estado, y este es un error. Porque quienes vivimos el proceso constituyente podemos dar testimonio, quien le dota de una propuesta constituyente a la Asamblea fue el Pacto de Unidad. Y el Pacto de Unidad, por consecuencia lógica, cuando establece su propuesta sobre el artículo vinculado con Estado y religión, establece claramente que el Estado tiene que ser laico, y además el artículo propuesto por el Pacto de Unidad establece que se tiene que reconocer la religión y espiritualidad de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Este es un dato muy importante por lo que voy a decir más adelante. De manera que cuando se establece el informe de mayorías en la Comisión número 1 de Visión País, se pues toma la propuesta del Pacto de Unidad para que sea incorporada como parte del informe pues, de mayorías. Pero hay un dato importante también, que en la propuesta del informe de mayorías no se va a incorporar pues, de manera tácita el tema de la espiritualidad y religión de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, pero sí se logra una forma jurídica en la redacción del artículo constitucional por el cual se retira cualquier referencia a los pueblos y naciones indígenas, originarias, campesinas, de la redacción original propuesta por el Pacto de Unidad, y se establece el respeto de la libertad de religión y espiritualidad de acuerdo a la diversidad de cosmovisiones. Miren, esto es muy importante que les estoy comentando, porque si estamos en un momento en el cual se está construyendo un Estado que quiere dejar un modelo republicano para pasar a uno plurinacional, era pues lógico que en el artículo 4 incorporemos, quizás no de manera tácita, los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas, pero sí se incorpora la categoría cosmovisiones, que está aún hoy en el texto constitucional. Entonces, para la historiografía o para quienes están interesados en este momento constituyente de Bolivia, pues tienen que saber que la incorporación de la referencia a cosmovisiones en el artículo 4, que hace referencia a la independencia del Estado o de la religión, y además el respeto y garantía de la libertad religiosa, tiene que ver con la secuela que tuvo el no haber incorporado la referencia explícita a la libertad religiosa de los pueblos y naciones indígenas, originarias, campesinas. Pero que además la incorporación de la palabra cosmovisiones en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, pues era coherente con la lógica constitucional de la construcción del Estado plurinacional, donde se reconoce que en Bolivia existen muchas naciones indígenas originarias campesinas, de personas que no son indígenas originarias campesinas, de personas que no creen en una religión, no tienen una profesión religiosa específica, pero que además, sin ser parte de una religión o de un sistema religioso, tienen una espiritualidad. Y estos son dos valores que se incorporan en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado. El reconocimiento de la libertad religiosa, pero también el reconocimiento del derecho a profesar una espiritualidad por parte de cualquier ciudadano o ciudadana en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y claro, como la redacción original traía problemas para algunos otros constituyentes, que hacían referencia a que el Estado laico estaba postulando que desaparezca la religión del Estado, y estaban confundiendo, obviamente, laico con laicismo. Entonces, pues para muchos que fuimos las tensiones discursivas en la Asamblea Constituyente, pues se veía conveniente, incluso dentro de las propias tensiones de debate en las comisiones
de la Asamblea Constituyente, que para evitar un conflicto sobre lo que implica o lo que no implica la denominación del término Estado laico, no se lo incorporase en el texto constitucional y que más bien, en vez de incorporar la definición Estado laico, como estaba originalmente propuesto por el Pacto de Unidad, y además por el informe de mayorías del Pacto de Unidad a través del movimiento al socialismo, se incorpora pues un punto seguido y dice: el Estado es independiente de la religión. ¿Qué nos importaba en ese momento? ¿Debatir sobre lo que era o no era el Estado laico? O más bien ir al fondo de lo que es el Estado laico, que básicamente es la independencia del Estado de cualquier religión. Y puesto que ese es el asunto de fondo, ese asunto de fondo es el que se incorpora en la redacción final del texto constitucional que pues va a después ir a referéndum. Pero quiero hacer un paréntesis en este proceso de redacción del artículo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En el informe, como ya estamos viendo, de mayorías de Visión País, la comisión número 1, ya se había incorporado el Estado laico de manera tácita. Luego se procede a una reforma del mismo artículo para no entrar en conflictos por lo que es o no es el Estado laico y más bien incorporar el asunto de fondo, la independencia del Estado de la religión. Sin embargo, cuando la Asamblea Constituyente aprueba el texto en grande, es decir, todavía no habíamos entrado a la fase de detalle, el texto en grande no establece en su redacción de manera textual que el Estado es independiente de la religión, sino que el artículo 4 establecía otra redacción diferente, repito, sin alterar el espíritu tanto del Pacto de Unidad como también de las organizaciones y movimientos sociales que se suman al proceso constituyente, como el movimiento de mujeres presentes en la historia, el movimiento lésbico, gay, bisexual o trans, organizaciones vinculadas a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no afiliados al Pacto de Unidad, la representación de los pueblos afrobolivianos, obreros, campesinos, mineros, gremialistas, es decir, toda esa diversidad social presente en la ciudadanía boliviana y expresando sus propuestas en la construcción de un texto constitucional que de alguna manera pues recogiese sus inquietudes y pudiese reformar de manera clara y expresar ese anhelo de otro tipo de lógica de construcción ciudadana en un nuevo Estado, en un Estado que emergía como un Estado plurinacional. Y el informe aprobado en grande por la Asamblea Constituyente solamente pasará a decir que el Estado respeta y garantiza la libertad religiosa de acuerdo a pues las cosmovisiones y que además respeta la independencia de la religión. Pero la redacción, repito, no es más que seguida. No hay un punto y seguido en la redacción del artículo 4 en el informe de mayorías. Y además en el informe aprobado en grande por la Asamblea Constituyente. Pero ya en pues el documento aprobado en detalle por la Asamblea Constituyente, ahí sí se modifica la redacción del artículo 4 y se incorpora un punto y seguido para incorporar que el Estado es independiente de la religión, y luego en el texto concordado en las negociaciones con las bancadas que son parte de la Asamblea Constituyente, finalmente pues se ratificará la misma reforma con leves mejorías para pasar después al Congreso de la República y finalmente ir a un referéndum en 2009. En 2009, pues ya la historia está de más decirlo, se aprueba por mayoría el texto constitucional, pasamos de un modelo republicano a uno plurinacional, se incorpora el artículo 4 que reconoce y garantiza la libertad de religión y espiritualidad de acuerdo a las cosmovisiones, que era este resabio de la
original redacción del reconocimiento de la religión y espiritualidad de los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, y punto seguido se establece que el Estado es independiente de la religión. Pues ahí ven, esa fue la historia breve que les he querido compartir en esta segunda parte del proceso constituyente y la inclusión de este artículo 4, que hoy es parte, pues, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y que hace parte a la historia de nuestro pueblo boliviano en su larga tradición de reformas constitucionales desde 1826 hasta el año 2009, donde de manera mucho más clara, tácita y plena se reconoce la libertad de religión y espiritualidad de todos los bolivianos y bolivianas, y por primera vez en las reformas constitucionales que no se habían logrado en sus anteriores 19 reformas durante el siglo XIX y XX, por primera vez se logra anular que exista una sola y única religión oficial dentro del Estado. Y por primera vez en el texto constitucional aprobado en 2009 se reconoce que, pues, en Bolivia hay libertad religiosa para que cualquier ciudadano o ciudadana, pues, pueda profesar una religión, no profesar una religión, si yo quiero ser agnóstico, ateo, o gnóstico o panteísta, o buscar otro sistema religioso que no fuese el tradicional vinculado con una religión, pues, monoteísta o politeísta, y tener esa amplia libertad constitucional. Pero bueno, y aquí viene la tercera parte. ¿Qué pasa en adelante con la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia sobre este propio artículo constitucional? Y en una cuarta parte, pues, entrar a los desafíos sobre esto que he enunciado. No sé si hay alguna pregunta o duda, querido Joel. Bueno, por el momento no tenemos ninguna preguntas en los comentarios, pero les recordamos a nuestros seguidores de la página que pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios y para que puedan ser respondidas en el vivo. Estamos desarrollando la temática Fundamentos Sociojurídicos del Estado Laico Plurinacional y estamos con Ronald Céspedes. Ronald Céspedes es sociólogo diplomado en geopolítica y política pública, que también ha sido, pues, parte de lo que ha sido la construcción de la constituyente que ahora no estamos empezando a desarrollar y abordar el tema de el Estado laico. Bueno, entonces vamos a la tercera parte de mi exposición y ahora, pues, entramos a el derecho a la libertad religiosa en el contexto de el Estado laico plurinacional. Si algo también hay que ser críticos y objetivos, es que, si bien con el texto constitucional del año 2009 en adelante, no logramos que ciertas prácticas religiosas vinculadas con cierto carácter oficial del Estado pudiesen ser, pues, excluidas. Y de manera crítica, durante, pues, el gobierno del presidente Evo Morales y actualmente durante el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, pues vemos estos resabios republicanos que aún se resisten a comprender el nuevo orden constitucional que se encuentra presente en Bolivia. Porque tanto para el gobierno de Evo Morales como para el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, pues la evidencia nos revela de manera objetiva que el Estado constitucionalmente se había logrado reconocer como independiente de cualquier religión, pero que en los hechos fácticos el órgano ejecutivo a la cabeza de su presidente o presidenta, pues sigue estableciendo mecanismos para favorecer a una sola religión por encima de las demás. Y ese es el vicio más antiguo que hago relación como la Constitución de 1826.
Ese carácter, si bien es cierto de que ya no estamos en un momento constituyente donde hay una sola y única religión oficial del Estado a la cual hay que sostener, pero que sin embargo en lo social, porque quienes hacemos parte del Estado somos el pueblo, y eso lo reconoce la propia Constitución Política del Estado. Y sin embargo también quienes son nuestros representantes en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral son también ciudadanos, bolivianos y bolivianas que ingresan a funciones públicas desde esta base social extensa y numerosa. Y uno cuando ingresa al ejercicio de funciones normalmente no renuncia pues a su propia idiosincrasia y su comprensión sobre lo que es gobernar o dirigir un Estado. Y este es un problema serio, porque en el momento en el cual se establece desde 1948, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todo ser humano tiene derecho a tener o no tener o cambiar una religión, a profesar esta religión de manera pública y privada, a tener una religión de manera individual o colectiva, pues aún no estamos entendiendo a plenitud y con ciertas limitaciones, claro está, lo que ello implica en la construcción del Estado laico plurinacional. Está claro que una constitución política del Estado no podría prohibir que un presidente o una presidenta, o diputados y senadores, o magistrados del órgano judicial, o vocales del Tribunal Electoral Plurinacional no tuviesen una religión. Esto un texto constitucional no podría hacerlo, porque por mucho que fuesen gobernantes, pues siguen siendo seres humanos. Y por su condición de ser humanos, pues tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano y por consecuencia el derecho a la libertad de religión es algo inmanente a su propio proceso de desarrollo de personalidad. Entonces, una constitución sería muy descabellado que incorporase un artículo que prohíba que todo funcionario público o quien ejerce cargos en el Estado o en altos niveles del Estado, pues se le prohibiese una religión. Esto no pudiese suceder. Sin embargo, donde existe el problema es en comprender que estos vicios que se arrastran desde 1826, desde el periodo colonial, y que aún la sociedad boliviana en ciertos espacios no está entendiendo el nuevo orden constitucional, tiene que ver con la necesidad de plantear una ética constitucional. ¿Y qué es una ética constitucional? Comprender que si el Estado constitucionalmente se reconoce como independiente de cualquier religión, cuando yo estoy ejerciendo funciones públicas como presidente, presidenta, diputado, diputada, senador, senadora, vocal, magistrado o magistrada, estoy representando al Estado. Lo mismo igual pasaría si soy concejal o concejala, si soy asambleísta departamental, si soy gobernador o gobernadora, si soy alcalde o alcaldesa, porque también las entidades territoriales autónomas son parte del Estado. Y a veces pensamos erradamente que el artículo 4 sobre la independencia del Estado con la religión solamente es algo que vincula al órgano ejecutivo plurinacional, al órgano legislativo plurinacional, al órgano judicial plurinacional o al órgano electoral plurinacional. Este es un error constitucional y un error de percepción en la ciudadanía, porque ese artículo 4 también obliga a las entidades territoriales autónomas con su institucionalidad, órgano ejecutivo y órgano legislativo, también de separar la religión del Estado, porque las entidades territoriales autónomas también son el Estado. Y cuando uno ejerce funciones públicas, desde cualquier espacio de función pública electa o por delegación, yo estoy representando a ese Estado constitucional que dice que es independiente a cualquier religión.
Este es el criterio de ética constitucional. En el momento en el cual, pues, si ese Estado se reconoce independiente de la religión y yo como funcionario hablo, ejerzo funciones y ejerzo la administración pública en representación de ese Estado, tengo que ser coherente por ética constitucional para también asumir, implementar en el ejercicio de mis funciones públicas la necesidad de separar mi religión, mi espiritualidad, mientras asuma representaciones estatales, como presidente, presidenta o cualquier otro cargo de elección pública o por designación. Esto es un criterio importante que hay que destacar, porque a menudo yo escucho cuando se hace la crítica a los presidentes, tanto con el gobierno de Evo Morales como el actual, con el gobierno de la presidenta Áñez, hay voces que dicen, pero la presidenta tiene derecho a hablar en público sobre su religión. O lo último que hizo la presidenta Áñez al instar a un día de ayuno, de oración y de llanto, y que solamente estaba haciendo una propuesta que es libre de que cualquier ciudadano puede tomarlo o no tomarlo. Seamos serios y utilicemos un correcto argumento de lo que estamos diciendo. Vuelvo a la ética constitucional. Si soy presidente o presidenta y represento al Estado y ese Estado dice en su constitución que es independiente de cualquier religión, yo como gobernante tengo que limitar mis expresiones, mis discursos y mis acciones que pudieran favorecer a una religión por encima de otras religiones. Por mucho que sea loable que haya cristianos que quieran ayunar, que quieran, pues, abstenerse de comer, esto es algo que tiene que decirlo el pastor, que tiene que decirlo el sacerdote, que tiene que decir su institucionalidad religiosa, pero no le corresponde a un presidente y a una presidenta hacerlo, porque quienes están por su relación directa, convocados a poder llamar a ayunos, poder llamar a reflexión, oración y llanto, son los líderes religiosos, porque ellos no son parte del Estado, no están en representaciones del Estado. Una presidenta o presidente no debe, por ética constitucional, aludir, hacer mención de que prefiere su propia religión o sus principios religiosos, doctrinales, o su texto sagrado por encima a la libertad de culto de otros bolivianos o bolivianas. Vuelvo entonces a hacer asiento en la ética constitucional y las limitaciones que debe de tener todo gobierno, tanto el pasado, el presente y el futuro, sobre incorporar el artículo 4 como principio y garantía de libertad religiosa, pero además también de que esos representantes nuestros y nuestras separen sus opiniones religiosas, sus valores religiosos, mientras representan a ese Estado. Vuelvo a repetir, mientras representan a ese Estado. Y claro que sí, la presidenta Yanine Áñez podrá convocar ayuno, oración y llanto, pero cuando deje de ser presidenta y vuelva a ser una ciudadana como muchas en este país. Claro que en su momento igual se le cuestionaba esto al presidente Evo Morales y el abuso que generaba con favorecer a una espiritualidad por encima de otras espiritualidades. Pero es que esto es parte de poder entender la necesidad de implementar este nuevo orden constitucional en Bolivia, un orden constitucional que es laico y que es plurinacional. Estos elementos hacen a la necesidad de debatir sobre la implementación del Estado laico y plurinacional en nuestras sociedades.
y que además el principio que mejor garantiza las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de un país es el principio de independencia del Estado de cualquier religión. Porque por un lado garantiza la posibilidad de que cualquier ciudadano profese cualquier religión o espiritualidad sin ser perseguido por ello, sin ser estigmatizado por ello, sin que eso sea una limitante para no ser elegido o elegir. Vean lo que les estoy diciendo con 1826. Si uno no era católico, no podía ser presidente de Bolivia. O sea, había una ejercicio político elegido Ronald, una única visión religiosa. Entonces, este elemento no es menor. Entonces, vuelvo a insistir. Ronald, Cuando hablamos sobre estas reflexiones, hablamos de asuntos importantes que hacen a la construcción de ciudadanía. ¿Alguna pregunta o duda, querido Joel? Ronald, ¿podrías repetir la última parte? Es que salió entrecortado y bueno, quisiéramos escuchar esa parte. ¿En qué última parte me quedé en la transmisión? Bueno, unos 20 segundos atrás. Ah, Sí, salió entrecortado ya la última partecita de tu exposición y por eso te decía. bien, bien. Entonces, cuando hablamos de la independencia del Estado de la religión, tenemos que hacerlo comprendiendo que estamos en un orden constitucional plurinacional y que además la independencia del Estado de la religión es una garantía. Es quizás la garantía que mejor protege las libertades de los ciudadanos y ciudadanas de un país, porque permite que el ciudadano ejerza con libertad su libertad religiosa sin ser perseguido por ello, no se limiten sus derechos políticos, sociales, culturales, económicos, como lo que estamos viendo con 1826, que si no eras presidente católico, pues no podías serlo, y que ahora pues tiene que darse una amplia libertad en un país que es plurinacional, donde existen más de 67 naciones indígenas, originarias y campesinas, que no es igual a los idiomas en el texto constitucional, porque a veces es errado pensar, y he escuchado muchas veces que la gente dice, ¿cuántas naciones indígenas existen en Bolivia? Y dicen, hay 37. A ver, un momento. La Constitución solamente habla de idiomas, no habla de naciones indígenas originarias campesinas. En el último censo que tuvimos en Bolivia, se reconocieron e incorporaron en el censo más de 67 naciones indígenas originarias y campesinas. El asunto de los idiomas es otro tema en la Constitución Política del Estado. Pero además, que no solamente hay 67 naciones indígenas, originarias y campesinas en Bolivia, sino que hay gente que no es indígena y que profesa otra religión, sea cristiana, católica, evangélica, adventista, pentecostal, que es judía, porque también hay una comunidad judía numerosa en Bolivia, que hay personas musulmanas, que hay personas bolivianas que son hinduistas, que son agnósticos. Es decir, hay tanta diversidad religiosa en el país, incluyendo a quienes no son religiosos, que no creen en un Dios y que por consecuencia son ateos, pero que por serlos no deben de ser perseguidos ni estigmatizados. Y que ser ateo en un Estado plurinacional no debería de ser un impedimento para que esta persona pueda ser elegida o elegir, porque hemos de representar como diputados, senadores, presidente o presidenta, magistrados o magistradas, concejales, concejalas o cualquier otro cargo de representación pública en el Estado, a través de nuestra función pública, de la forma en la que implementamos la política pública, de cómo desarrollamos la política pública, y no sobre principios religiosos.
Por esa razón es que también, haciendo otro paréntesis, a veces yo cuestiono mucho a algunas personas en el país que tienen miedo de tener a un representante electo que sea homosexual. ¿Es que acaso la persona que sea electa y es homosexual va a asumir funciones públicas desde su orientación sexual? Esto es jocoso y raya lo anecdótico porque tiene que ver con, una vez más, la idiosincrasia que todavía convive en nuestra ciudadanía en Bolivia. Porque ni la orientación sexual de una persona va a determinar su ejercicio político de elegir y ser elegido, ni su religión debería de influir en el ejercicio de su función pública si uno se encuentra en un cargo dentro del Estado a nivel central o dentro de las entidades territoriales autónomas. Esto era lo tercero que quería decir, y si no habría ninguna otra pregunta o duda, querido Joel, pues pasaría a la cuarta y última parte. Hay una consulta, bueno, que nos realiza una compañera que nos dice lo siguiente. El que exista días feriados con una fiesta religiosa como la Corpus Christi, ¿es violar el artículo 4? Agradezco a pues quien ha hecho esta pregunta, muchas gracias por hacerlo y qué bueno que la hace porque me trae a poder ahondar en la cuarta parte, pero voy a responderla. La implementación de feriados en Bolivia, feriados religiosos, tiene que ver con la larga tradición que estamos viendo desde 1826 en adelante. Los feriados religiosos en Bolivia no son recientes, tiene que ver con la presencia de estos en el siglo XIX, desde la fundación de Bolivia, pasando por el siglo XX y aún todavía los tenemos en el siglo XXI. En la lógica de construcción del Estado plurinacional, en el artículo 4, pues claramente, y lo debo decir con toda objetividad, todavía seguir manteniendo estos feriados religiosos en Bolivia es violar y contravenir el artículo 4 de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez más se favorece a una mayoría por encima de la libertad de otros bolivianos y bolivianas que tienen otra religión. Y digo esto con un ejemplo. Supóngase que en algún momento Ronald Céspedes llega a ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuándo? No lo sé. Es un ejemplo. Y Ronald Céspedes es judío. Sería correcto que, dado que se han implementado feriados religiosos de corte cristiano, yo que soy judío, ahora voy a emitir un decreto supremo por el cual voy a establecer que los sábados de cada semana, de todos los años, no se puede trabajar porque es el Sabbat, y que además voy a privar con multas, con sanciones, con privación de libertad a cualquier boliviano o boliviana que trabaje en sábado, siendo que el sábado es sagrado para quienes somos judíos y que por consecuencia no se debe de hacer nada? La respuesta es obvia, ¿verdad? No puedo hacer esto. No puedo imponer mi propio feriado religioso a los demás bolivianos y bolivianas. Y esto debería de pasar también con los feriados religiosos cristianos, que tiene su larga tradición a través de este vicio más antiguo derivado desde la primera constitución política del Estado de 1826 y que todavía se resiste a reconocer la ciudadanía boliviana que estamos en este nuevo orden constitucional y que estos feriados deberían de ser anulados como cualquier otro feriado religioso que favorezca a cualquier otra religión. Es muy válido, por ejemplo, si yo me reconozco indígena, celebrar el año andino amazónico. Sin embargo, esto es parte de mi espiritualidad. Pero el artículo 4 no solamente habla de religiones, también habla de espiritualidades. Y por consecuencia, también debería de derogarse cualquier práctica que derive en un feriado
para celebrar una espiritualidad de corte indígena originario campesino. Como ven, eso se trata en la coherencia de la implementación de un artículo constitucional como el artículo 4. Y tan cuestionable es mantener feriados religiosos cristianos, como también cuestionable tiene que ser obligar a la mayoría boliviana a celebrar espiritualidades indígenas originarias campesinas, porque ni lo uno ni lo otro condice a una lógica de construcción de un Estado plurinacional donde tiene que haber una amplia libertad religiosa y que por consecuencia los estados, a través de sus representantes, y en el caso boliviano, el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que a través de sus representantes establecer claramente una separación de lo religioso con lo que se entiende por Estado. ¿Alguna otra pregunta o duda que Ronald, bueno, en realidad, o sea, ya se me ha venido a la mente una duda también, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, autoridades gestionando, por ejemplo, para grupos evangélicos, gestionando helicópteros para las bendiciones, ¿no? Tanto como la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, gestionando las salidas, ¿no? De pastores para realizar las bendiciones con auto, entre otras situaciones, ¿no? Esto estaría en contra de estos artículos Sí. o sería una acción permitida, que como lo han manifestado algunos actores políticos. Te agradezco por la pregunta, Joel. Y creo que va de la mano con la anterior. Usar recursos estatales. Y quiero hacer un énfasis. Recursos estatales. Quienes pagan impuestos, quienes generan la economía de este país, no solamente son cristianos, no solamente son católicos. Otros que no somos cristianos y que quizás estamos vinculados con el judaísmo, con la religión musulmana, somos agnósticos, ateos, hinduistas, o qué sé yo, cualquier otro sistema religioso que busca la trascendencia, también aportamos al Estado, también aportamos al Tesoro General de la Nación, y cuando se disponen recursos públicos, se está recogiendo y abusando de recursos de muchas personas que sin ser cristianas también están dando de su economía al Tesoro General de la Nación, al Estado para que implemente políticas públicas, proyectos sociales, proyectos de infraestructura, proyectos educativos. Entonces, no es adecuado y viola el artículo 4 de la Constitución el utilizar recursos estatales de dinero donde no solamente es cristiano, sino de muchas otras religiones y espiritualidades para favorecer solamente a una religión. Porque si así fuera, siendo judío, entonces yo tendría que ir al Estado y decirle que por favor me ayude en la construcción de mi infraestructura religiosa. Y que si soy musulmán, pues también debería de pedir al Estado, siendo boliviano, de que me ayude para poder tener mi mezquita. Esto no es lógico, no es coherente, porque contraviene la lógica del Estado laico. Pero hay una cosa que yo quiero puntualizar, porque también se trata de ser sensatos. No podemos entrar en el irraciocinio argumentativo a veces cuando se habla sobre el Estado laico plurinacional. Está claro que por la larga historia de Bolivia, que pasa por el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, tenemos patrimonio universal. Tenemos patrimonio de la humanidad, porque tiene que ver con
los largos procesos religiosos, culturales, económicos, sociales que tenemos como humanidad. Son monumentos que nos recuerdan la grandeza creativa del ser humano, indistintamente si son cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas o de cualquier otra denominación religiosa o espiritual, pero que por su carácter de monumentos históricos para la memoria de nuestro pueblo tienen que ser mantenidos. Este no es contravenir el artículo 4, porque vuelvo a decir, son monumentos que están para el disfrute de todos los bolivianos y bolivianas, y que por esa razón tienen que ser mantenidos con recursos estatales, porque son patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas. Y cuando digo patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas, también estoy diciendo que si yo soy judío y soy boliviano y aporto al Estado con mis impuestos, también estoy aportando a ese patrimonio, aunque sea cristiano, para que yo también como judío lo disfrute al ingresar a esos museos, a esos templos y poder comprender la grandeza creativa del ser humano. Pero no es igual cuando hablamos de monumentos religiosos que no son históricos. Cuando financiamos recursos para helicópteros que vayan a bendecir a nuestras ciudades contra el coronavirus, con dinero público. Cuando instamos a la ciudadanía a tener que financiar este tipo de actos. Espero realmente, y como sociólogo espero que así sea, que a medida que avancemos en el siglo XXI, antes del siglo XXII, donde claramente muchos ya no podremos llegar y no veremos ese nuevo siglo, se acabe esta idiosincrasia sobre lo que se entiende de la independencia del Estado con la religión. Y que además esto sea una garantía para que en adelante las sociedades puedan desafiarse a establecer mecanismos que regulen las influencias de las religiones y espiritualidades dentro del Estado. Porque en adelante podrán venir otras religiones. ¿Por qué no? El acto creativo del ser humano no solamente aplica a la tecnología, también aplica a la filosofía, aplica a la ideología, aplica también a la religión y a la espiritualidad. Y podrán venir otras religiones que seguro se implementen en muchos bolivianos y bolivianas de finales del siglo XXI y durante el siglo XXII, que vengan con nuevos desafíos en la praxis religiosa y en sus propios sistemas religiosos. Vendrán nuevos textos sagrados, ¿por qué no? Todo esto es parte del desafío. Esto es lo que yo quería decir en esta cuarta parte. Son estos desafíos lo que vienen adelante. Pero eso sí, los que estamos aún transitando por el siglo XXI, estamos obligados a dejar poco a poco esta idiosincrasia argumentativa para justificar lo injustificable en la construcción del Estado laico plurinacional. Y tenemos que ser críticos con nuestras autoridades, con las que estuvieron antes, con las que están ahora y con las que vendrán después, para que seamos coherentes en la construcción de este nuevo orden constitucional que es laico y plurinacional. Hay algo que me llama la atención en torno al tema de la constituyente, ya que hay una situación muy particular. Mientras Bolivia desarrollaba la constituyente, en el otro lado del mundo, en Medio Oriente, pues se liberaban guerras religiosas, en donde tribus y creyentes de una religión y otra, pues se mataban. Entonces, esa discusión también llevaba a generar este tipo de, de leyes, normativas y argumentos dentro de la Constitución para que no lleguemos a eso, ¿no? Y la religión no sea un instrumento de guerra. Exactamente, exactamente, porque lo contrario de un Estado laico es un Estado teocrático. Y en el mundo hay estados teocráticos
que regulan sus políticas públicas, regulan sus leyes mediante preceptos religiosos. Y lo que pasa en esos estados teocráticos es que existe una falta de garantía de libertad religiosa, de persecución a cualquier religión que no sea aquella que es oficial y que gobierna ese país. Este es un peligro que todavía estamos caminando durante el siglo XXI y que si algo tenemos que aprender, creo que desde las ciencias sociales vamos viendo esto, es que así como las religiones son un hecho humano que siempre ha acompañado a la humanidad y que nos seguirán acompañando hasta que la humanidad como sistema biológico se extinga, las religiones aportan muchos valores a las sociedades, valores como la solidaridad, la caridad, la empatía. Las religiones han influido en la música, en la gastronomía, han influido en la arquitectura, en la literatura. Es decir, las religiones juegan también un papel importante para preservar la creatividad del ser humano en cualquier ámbito, musical, artístico, literario, teatral, arquitectónico, etcétera. Esta es la parte importante del hecho religioso. Así como también existe otro lado del hecho religioso, que tiene que ver con el fanatismo, con el fundamentalismo, con el ser reaccionario a partir de mi propio esquema y mi sistema religioso. Porque si algo también ha derivado en la larga historia de la humanidad, y aún lo estamos viendo en el siglo XXI, es que el fanatismo y el fundamentalismo religioso trae como consecuencia las guerras religiosas, atentados terroristas contra otros sectores sociales que no profesan la misma religión. Trae de la mano discursos y prácticas religiosas que intentan restringir derechos para ciertos sectores sociales, como la población lésbica, gay, bisexual o trans, de intentar boicotear derechos sexuales o reproductivos, de querer todavía usurpar funciones en el Estado para poder imponer una única visión religiosa a los demás en un contexto de diversidad. O lo que es peor, esparcir el terror, el miedo y el terrorismo, o la discriminación, la marginación y la precariedad bajo preceptos religiosos sesgados, derivados del fanatismo y del fundamentalismo. Este es un llamado también, claro está, para quienes profesamos una religión, para ser críticos con nuestra religión, asumir un criterio de racionalidad sobre nuestro sistema religioso, poder evaluar lo que tiene que ser desechado de nuestro sistema religioso e implementar otros esquemas que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema religioso. Y ser críticos con la práctica religiosa que devenga en fanatismo y en fundamentalismo dentro del Estado con nuestros representantes, así como también con la ciudadanía que hace parte a un pueblo, a un Estado, a un continente, a un planeta. Es cuanto, querido Estamos Joel. con Ronald. Estamos con Ronald Céspedes abordando la temática de fundamentos sociales, jurídicos del Estado laico plurinacional. Creemos importante poder hablar de estos temas debido a que se han generado diferentes situaciones en donde, bueno, pues se ven a los santos saliendo de las iglesias, se ven a los curas y pastores tomando helicópteros para realizar bendiciones, y qué tan práctica esto está dentro de la Constitución de política del Estado, y vemos pues que la validación que le están dando a nuestros actores políticos es totalmente equivocada, y si seguimos en ese camino pues estamos entrando a una brecha muy peligrosa que a la larga pues va a afectar las creencias de todos y todas, ¿no?
Así Ronald, ya es. para la parte final, el abordaje pues ha sido bastante interesante desde la construcción, ¿no? De todos estos conceptos, desde el inicio en el Estado boliviano de todos estos conceptos. Eh, ¿Qué nos queda? ¿Qué podemos hacer como población en torno a esta insistencia, ¿no? De estos grupos de seguir imponiendo creencias, de seguir imponiendo credos religiosos a todos y todas? Durante el siglo XXI, si algo queda claro es que ya no vivimos en un tiempo de religión única. A diferencia de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, en la larga tradición social, cultural y económica de América Latina y el mundo, ya no estamos en tiempos de una sola religión. El siglo XXI se caracteriza por un pluralismo religioso y espiritual. Y si algo he aprendido desde mi propia vivencia, recuerdo que una oportunidad, estando en Estambul, en Turquía, era como ya estaba entrando el sol y saliendo la noche, ¿no? De manera poética lo digo. Y en uno de esos espacios escuchaba cómo desde el minarete, que es estas torres de las mezquitas musulmanas, cantaba el muezín, llamando a orar a los musulmanes y musulmanas. Y el escuchar ese canto me conmovió el corazón, porque pude sentir a la inversa lo que implicaba vivir en un país de mayoría musulmana y de una minoría judía o cristiana. Y ahí me di cuenta con mucha fuerza que este siglo XXI, si algo tiene que transitar con firmeza, de buena fe, es a poder lograr una convivencia respetuosa, pacífica, laica, entre las diversas expresiones religiosas y espirituales. Y lo que podemos hacer, incluso en la cuarentena, es hablar con nuestros vecinos, aprender a convivir con otras personas que practican otras religiones. No necesitamos viajar fuera de Bolivia, quizás para poder darnos cuenta que estamos en un momento en el cual las sociedades cada vez son más diversas, que existe cada vez más evidencia de un pluralismo religioso y espiritual. Y que si queremos convivir todas las religiones anteriores, actuales o las que vengan, al igual que las espiritualidades, tenemos que aprender a convivir. Y algo que nos ha de posibilitar esa convivencia pacífica, respetuosa, es el Estado laico. En la medida de que ninguna religión vea que está siendo privilegiada en el Estado frente a otra religión. Y que no hay abuso discursivo ni práctico del Estado que está representado por sus funcionarios en ese contexto. Y si algo también he aprendido desde mi formación en teología en la Universidad Católica Boliviana, es que los creyentes de cualquier sistema religioso estamos llamados a reflexionar racionalmente sobre nuestro sistema religioso, de ser críticos con nuestro sistema religioso cuando algún principio no es coherente con los derechos humanos, de poder respetar la diversidad y la diferencia en nuestros pueblos, de poder exigir que los estados no persigan la libertad religiosa, pero también de exigir que ningún estado favorezca a ninguna religión. Porque el siglo XXI viene con muchas transformaciones. Aún no hemos llegado ni siquiera a la mitad del siglo XXI. Y aquel que no está dispuesto a comprender lo que viene a nivel social para el siglo XXI en cuanto a la libertad religiosa
y la independencia del Estado de cualquier religión y espiritualidad va a sufrir, porque no va a comprender este siglo. Así que el llamado es a dejarnos de fanatismos y fundamentalismos, a dialogar con aquellos que son diferentes a nosotros en nuestra religión o espiritualidad, a defender y exigir que el Estado sea independiente de cualquier religión y espiritualidad, a promover derechos humanos para otros sectores sociales que también se encuentran marginados y discriminados históricamente, y que uno de los elementos que ha influido y viene influyendo en esa marginación y discriminación de derechos también va de la mano del fundamentalismo y del fanatismo irracional, religioso y espiritual de algunos sectores y personas. Te agradezco, querido Joel, por el tiempo que me has dado para poderme dirigir a quienes nos han escuchado. Les agradezco sinceramente por permitirme haber hablado sobre este tema y les animo, por favor, para que no perdamos la solidaridad en este tiempo del coronavirus con aquellos sectores sociales que la están pasando muy mal en este momento y que también necesitan nuestra colaboración, requieren nuestro apoyo, requieren nuestra solidaridad. Un saludo cordial y pues a todos y todas, muy buenas tardes. Agradecemos la participación de Ronald Céspedes, bueno, que se ha desarrollado el tema fundamentos sociales y jurídicos del Estado laico plurinacional, que han sido pues 2 horas de conversación y de diálogo sobre el tema de la laicidad, el Estado laico y por qué es necesario el respeto de una religión a otra. Y bueno, pues ha sido un tema muy, muy interesante. Te agradezco mucho, querido Ronald, y bueno, nos despedimos del espacio del día de hoy, agradeciendo pues también a nuestros seguidores que han estado en todo este diálogo. Muy Un buenas saludo tardes a cordial. todos. Hasta Chao, luego, chao. hasta luego.